La captura de un activo militar en aguas internacionales es el escenario de pesadilla para cualquier armada. Pero en el estrecho de Hormuz, este incidente casi desata un conflicto a gran escala. Cuando un técnico de la Armada de los Estados Unidos cayó al mar en plena noche, las fuerzas iraníes vieron una oportunidad de propaganda sin precedentes. Lo que Teherán no anticipó fue que la respuesta no sería una negociación diplomática, sino una operación de precisión quirúrgica que ya estaba escrita antes de que el soldado tocara el agua. Antes de entrar en los detalles técnicos de esta operación, asegúrate de suscribirte a Frente Táctico y activar la campana, que aquí analizamos el poder militar desde una perspectiva táctica y profesional. Antes de entrar en los detalles técnicos de esta operación, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Aquí analizamos el poder militar desde una perspectiva táctica y profesional. Para comprender la magnitud de este evento debemos situarnos en la cubierta del USS Abraham Lincoln, un portaaviones de la clase Nimitz que operaba en los volátiles aguas del Golfo Pérsico. Durante una maniobra de mantenimiento rutinaria bajo el manto de la oscuridad absoluta, el marinero de primera clase Daniel Reyes perdió el equilibrio. En cuestión de segundos, la inmensidad del océano se tragó al técnico, activando de inmediato los protocolos de hombre al agua. Sin embargo, la geografía y la constante vigilancia de las lanchas de patrulla del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán transformaron un accidente laboral en una crisis internacional de alto nivel. El Golfo Pérsico no es solo una ruta comercial. Es un tablero de ajedrez donde cada metro cuadrado está monitoreado por sensores de ambos bandos. Apenas 22 minutos después de la caída, antes de que los equipos de búsqueda y rescate del portaaviones pudieran triangular la posición exacta de Reyes, una lancha rápida iraní lo localizó. Para el mando militar de Teherán, este no era un simple rescate humanitario en el mar. Reyes representaba el activo más valioso capturado en años. Un soldado estadounidense en custodia que podría ser exhibido ante las cámaras de televisión en cuestión de horas, otorgando a Irán una victoria psicológica que ningún misil de crucero podría comprar. La captura fue deliberada y meticulosamente observada. Según los registros posteriores, las fuerzas iraníes habían estado rastreando los patrones de emisión electromagnética y las operaciones nocturnas del Abraham Lincoln durante más de 72 horas. Estaban esperando un error, una brecha en el perímetro o un accidente como este. Pero lo que las fuerzas iraníes consideraban un golpe de suerte, la inteligencia naval estadounidense lo clasificó como el inicio de una trampa de interceptación. La ventana de oportunidad para la US Navy era extremadamente estrecha. Tenían exactamente 90 minutos antes de que la lancha iraní alcanzara el puerto de Bandar Abbas, donde el rescate pasaría de ser una operación marítima a una incursión terrestre casi imposible. Sin embargo, aquí es donde la doctrina del frente técnico entra en juego. La superioridad militar no solo reside en quien tiene el cañón más grande, sino en quien tiene el protocolo más preparado. La marina estadounidense no empezó a improvisar cuando Reyes fue capturado. Ellos simplemente activaron una carpeta de contingencia que había sido perfeccionada 3 semanas antes para este escenario específico de captura y emboscada costera. Si te interesa la ingeniería detrás de estas máquinas de guerra, dame un me gusta a este video para que podamos seguir trayendo análisis técnicos de profundidad. Mientras la lancha iraní aceleraba hacia la costa, Irán preparaba la segunda fase de su plan, la trampa. Sabían que Washington enviaría helicópteros de rescate, por ello posicionaron estratégicamente baterías de misiles portátiles Manpads y lanchas armadas adicionales a lo largo del corredor de aproximación. Su objetivo real no era el marinero, era derribar un helicóptero estadounidense en plena operación de rescate para maximizar la humillación internacional. Pero la US Navy no envió helicópteros de inmediato. Primero envió el cerebro de la flota, la guerra electrónica. A las 2:14, hora local, la confirmación de la captura activó el protocolo de recuperación en zona de combate. En lugar de motores de rotor, el cielo se llenó de ondas invisibles. 2 EA-18G Growler, los aviones más avanzados del mundo en su categoría, fueron reposicionados para escanear el corredor. Estos aviones no buscaban visualmente a la lancha, buscaban firmas electromagnéticas. Utilizando sus sistemas de interferencia y sensores pasivos, detectaron en minutos 4 puntos de misión consistentes con radares de adquisición de misiles y comunicaciones tácticas iraníes. La emboscada estaba exactamente donde los analistas estadounidenses habían predicho. Con las coordenadas en mano, la fase de neutralización comenzó. 2 cazas FA-18F Super Hornet descendieron desde los 9.000 metros de altitud. Sin luces de navegación y utilizando pods de búsqueda infrarroja de última generación, fijaron los 4 blancos. A las 2:29, tras recibir la autorización del mando central, liberaron 4 bombas de precisión GBU-31JDAM. Estos artefactos, guiados por satélite y con un margen de error de menos de 5 metros, impactaron simultáneamente en las 2 embarcaciones de patrulla que esperaban en la oscuridad y en las 2 posiciones de misiles en la costa.
En un abrir y cerrar de ojos, el corredor de rescate estaba limpio de amenazas. Solo entonces, a las 2:31, despegaron los helicópteros. Dos MH-60R Seahawk volaron a escasos 15 metros sobre el agua para evitar cualquier radar restante, moviéndose a su máxima velocidad de crucero. Mientras tanto, en la lancha iraní, la tripulación probablemente celebraba su éxito sin saber que su red de apoyo acababa de ser vaporizada. A solo 9 minutos de alcanzar la seguridad del puerto de Bandar Abbas, los sensores infrarrojos de los Seahawks fijaron la lancha. La ejecución del abordaje fue un ejercicio de maestría técnica. Un helicóptero se posicionó frente a la proa, utilizando el downwash, o el flujo de aire de sus rotores, para crear una turbulencia masiva que obligó a la lancha a frenar bruscamente. El segundo helicóptero cubría la retaguardia con una ametralladora M240, apuntando directamente a la cubierta. Un equipo de operaciones especiales realizó un descenso rápido y en apenas 3 minutos y 12 segundos, Reyes fue identificado, asegurado y subido al helicóptero. ¿Crees que este nivel de respuesta preventiva es la clave de la disuasión moderna? Déjame tu opinión en los comentarios. Debatamos un poco. A las 2:54 hora local, apenas 40 minutos después de que se confirmara su captura, Daniel Reyes estaba de nuevo en la cubierta del USS Abraham Lincoln. La operación fue un éxito total, 0 bajas propias, el objetivo recuperado y la infraestructura de la emboscada iraní en la zona completamente destruida. Pero las consecuencias para Irán no terminaron ahí. En las 6 horas siguientes, aprovechando la información recolectada por los Growlers sobre la red de mando y control que coordinó la captura, la US Navy lanzó una serie de misiles Tomahawk desde submarinos clase Virginia para desmantelar toda la red de patrulla marítima nocturna iraní en ese sector. Este incidente nos deja una lección fundamental sobre la guerra moderna y la tecnología naval. Irán ejecutó una táctica oportunista y bien planificada que funcionó en su primera fase. Tuvieron éxito en la captura, posicionaron sus defensas y esperaron al enemigo. Sin embargo, se enfrentaron a un adversario que no solo posee mejores armas, sino que posee una metodología de anticipación. La US Navy no ganó por suerte, ganó porque había invertido semanas en estudiar los patrones de comportamiento iraníes y había diseñado un algoritmo de respuestas que eliminó la voluntad de lucha del enemigo antes de que estos pudieran siquiera apretar el gatillo de sus misiles. La diferencia entre una fuerza regional y una superpotencia global reside en la capacidad de convertir un imprevisto en una operación planeada. Irán celebraba la captura de un solo hombre. Por su parte, Estados Unidos estaba ejecutando un plan de teatro completo que desarticuló meses de preparación iraní en menos de una hora. El marinero Reyes fue el cebo que Irán puso, pero la US Navy fue quien terminó cerrando la trampa sobre los cazadores. Este nivel de integración entre inteligencia, electrónica, aviación de ataque y fuerzas especiales de recuperación es lo que define el estándar de las operaciones marítimas en el siglo XXI. Analizando los detalles técnicos, vemos que el uso del EA-18G Growler fue el factor decisivo. Sin la capacidad de ver a través del espectro electromagnético, los helicópteros de rescate habrían volado directamente hacia una zona de muerte. La tecnología JDAM permitió una eliminación limpia sin necesidad de entrar en un combate cercano prolongado, y la velocidad de los Seahawk aseguró que la transición de capturado a rescatado ocurriera antes de que los niveles superiores de mando en Irán pudieran dar la orden de mover al prisionero a tierra firme. Una vez en tierra, la política habría tomado el control, y Reyes se habría convertido en una ficha de negociación que habría durado meses o años. Al final del día, el mensaje enviado al Golfo Pérsico fue claro. No importa cuántas horas pases vigilando un portaaviones, la respuesta técnica siempre estará 3 pasos por delante de cualquier acción hostil. La rapidez no fue solo una cuestión de orgullo, sino de necesidad táctica para evitar una escalada mayor. Al recuperar a su hombre en 40 minutos, la Armada estadounidense cerró ese libro antes de que el mundo supiera siquiera que había una página escrita. Si este análisis te ha parecido valioso, suscríbete a Frente Táctico para más contenido sobre tecnología militar y estrategias de defensa global. No olvides compartir este video con otros entusiastas de la Armada Nacional. El poder real no se anuncia, se estudia, y para eso estamos nosotros. Nos vemos en el próximo video.